Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Can Yaman abandona Turquía para siempre tras crueles calumnias sobre drogas. ¿Es el final? Mis queridos amigos, hoy tengo una noticia que ha caído como una verdadera bomba en el mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón roto. Porque lo que está sucediendo con nuestro amado Can Yaman es algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado jamás. Estamos hablando de uno de los actores más talentosos, disciplinados y queridos no solo en Turquía sino en todo el mundo. Y ver cómo su carrera y su honor están siendo atacados de esta manera tan brutal es simplemente inaceptable. La noticia que ha sacudido las redes sociales y los titulares de las revistas en las últimas horas es tan grave que Can Yaman ha tomado una decisión drástica. Una decisión que cambiará el rumbo de su vida y de la nuestra para siempre, pues ha declarado que no volverá a Turquía. Sí, habéis oído bien, nuestro apuesto actor está tan dolido y decepcionado por lo que le han hecho que ha decidido cortar lazos con su país natal. Todo comenzó hace unos días cuando surgieron unos rumores terribles, unas mentiras fabricadas por personas llenas de envidia y maldad, que acusaban a Can Yaman de consumir sustancias ilícitas, de estar involucrado en el mundo de las drogas, algo que todos los que conocemos su trayectoria y su estilo de vida sabemos que es una completa locura. Can Yaman siempre se ha caracterizado por ser un hombre deportista, que cuida su cuerpo como un templo, que promueve la salud y el bienestar, y de repente, ver su nombre manchado por estas acusaciones sin fundamento ha sido la gota que ha colmado el vaso. Imaginad por un momento cómo se debe sentir él, un hombre que ha trabajado incansablemente día y noche para llevar el nombre de su país a lo más alto, que ha protagonizado series que han cruzado fronteras. Y que ahora recibe este trato tan injusto por parte de la prensa sensacionalista y de sus detractores. Según fuentes muy cercanas, cuando Can se enteró de estas difamaciones, entró en un estado de profunda tristeza y rabia, no podía creer que la gente fuera capaz de inventar algo tan bajo solo para destruir su reputación. En un comunicado reciente, que ha sido como un grito desesperado de su alma, Can Yaman rompió el silencio y dijo unas palabras que nos han helado la sangre a todos: no puedo creer que mi propio país me haga esto. He dedicado mi vida a mi trabajo, a ser un ejemplo, y me pagan con mentiras sucias. Dicen que uso drogas, ¿pueden creerlo? Yo, que ni siquiera fumo, que entreno todos los días. Esto es una traición que no puedo perdonar. Estas palabras reflejan el dolor de un hombre herido, de un guerrero que está cansado de luchar contra molinos de viento, contra enemigos invisibles que solo buscan verlo caer. La decisión de no volver a Turquía no ha sido tomada a la ligera, es el resultado de noches de insomnio, de conversaciones largas con su familia y amigos más cercanos, quienes le han apoyado incondicionalmente en este momento tan oscuro. Se dice que Can ya está haciendo las maletas, que está cerrando sus asuntos en Estambul y que planea establecerse definitivamente en Italia o quizás en algún lugar de América, lejos de la toxicidad que siente que le rodea en este momento en su tierra. Me voy con el corazón roto, pero con la conciencia tranquila, añadió Can en su declaración, con la voz entrecortada pero firme. Sé quién soy y mis verdaderos fans también lo saben. No necesito probar nada a nadie, pero no me quedaré en un lugar donde se me falta al respeto de esta manera. Turquía siempre será mi patria, pero ya no puede ser mi hogar. Es desgarrador escuchar esto, amigos, es como si nos estuvieran arrancando una parte de nosotros mismos, porque Can Yaman no es solo un actor, es un ídolo, una inspiración para millones. La envidia es un veneno muy peligroso y parece que en este caso ha logrado su objetivo de alejar a una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Los fans están devastados, las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo bajo hashtags que piden justicia para Can y que le ruegan que no se vaya, que reconsidere su decisión.
Pero parece que el daño ya está hecho y es muy profundo. ¿Cómo se repara el honor de una persona cuando ha sido pisoteado públicamente? ¿Cómo se le pide que se quede cuando se le ha tratado como a un criminal sin ninguna prueba? Es una situación muy compleja y triste. Además, se comenta que este escándalo también ha afectado sus relaciones personales, su vida amorosa, porque cuando uno está bajo este tipo de presión, todo se tambalea, pero Khan es fuerte y sabemos que saldrá adelante. Aunque sea lejos de aquí. Él mismo lo dijo, empezaré de nuevo, donde me valoren por mi arte y no por los chismes baratos. Mi carrera continuará, más fuerte que nunca, pero lejos de esta negatividad. Es una lección dura para todos, sobre cómo las palabras pueden destruir vidas, sobre cómo el periodismo irresponsable puede causar daños irreparables. Nosotros, como sus fieles seguidores, debemos estar más unidos que nunca, debemos demostrarle que no importa dónde esté, siempre tendrá nuestro amor y nuestro apoyo incondicional. Que creemos en su inocencia y que sabemos que todo esto es una vil mentira. Khan Yaman merece respeto, merece amor, y si su decisión para encontrar la paz es irse, entonces, aunque nos duela en el alma, tendremos que apoyarlo en su nuevo camino. No dejemos que estas calumnias ganen, sigamos compartiendo su verdad, sigamos viendo sus proyectos, sigamos siendo esa marea de amor que él necesita ahora más que nunca. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y aquellos que han inventado estas historias pagarán por el daño que han causado, pero el dolor que siente Khan ahora mismo es real y tangible. Amigos, la situación es crítica, y solo el tiempo dirá si Khan Yaman algún día podrá perdonar y volver, o si este es un adiós definitivo a Turquía. Lo que sí es seguro es que donde quiera que vaya, brillará con luz propia, porque su talento y su carisma son innegables y no pueden ser opacados por ninguna mentira. Amigos, hemos llegado al final de este video tan emotivo y difícil. La situación de Khan Yaman nos toca el corazón a todos. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta decisión tan radical de Khan? ¿Creéis que hace bien en irse de Turquía para proteger su paz mental o debería quedarse y luchar contra las calumnias? ¿Pensáis que estos rumores fueron creados por rivales celosos? Por favor, escribid vuestras opiniones en los comentarios, quiero leeros a todos y saber qué sentís. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de cada novedad sobre este tema y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.